La verdad está en generaciones. Esa verdad te tiene que ser revelada para poder manifestar realmente la piedra viva. La piedra fundamental del ángulo del edificio es Jesucristo, el edificio de Dios. No tiene que ver con ladrillos, no tiene que ver con templos físicos, sino con una casa espiritual que se va formando en cada piedra, en cada persona. Esas piedras, por supuesto, son convocadas y se reúnen en lugares físicos, pero el edificio de Dios es un edificio espiritual que va creciendo en ustedes. La religión hizo de la piedra angular templos físicos, templos muertos, templos inmóviles. Lo he dicho, es más fácil pintar un lugar que limpiar una vida cargada de pecado. Se están juzgando y explotando sistemas violentísimos a nivel mundial. Para conocer mejor la relevancia de la Catedral de Notre Dame de París, hablamos ahora en directo con la historiadora Isabel de Montgolfier. El museo está del lado de la catedral, pero no hay que olvidar que la verdadera iglesia no son las piedras, sino las piedras vivas que somos nosotros, son las personas y no solo los monumentos así. Y estoy viendo que los entendidos aún están entendiendo estos diseños y los están soltando. Tú eres el templo de Dios caminando en las calles, en las universidades, en la empresa, en la industria, en el gobierno, piedras vivas que les fue revelada la piedra fundamental que es Cristo. Debe ser edificio de piedras vivas. Tú eres una piedra. Antes de poder empezar a adorar, que creo que es la esencia de todos los que estamos aquí, de los que amamos a Dios, de los que también servimos a sus diseños, de sus hijos, es adorar. Y esa es una de mis grandes pasiones, adorar a Dios y pasar tiempo. Donde quiera que vaya, llevar adoración y llevar un sonido que realmente pueda reproducir sonidos que están siendo soltados en el ambiente espiritual. Pero antes de poder adorar, quiero que miren esta imagen que hace un par de días me encontré. Y no solo la imagen, sino lo que está escrito sobre la imagen me puso a pensar mucho, realmente me sacudió. Y cuando usted la lea, si usted es un apasionado por los diseños de su Padre, si usted es un apasionado por lo que el cielo está haciendo en la tierra, por las generaciones, si ama su nación, si ama las generaciones, si ama oír la voz de Dios, los que sirven en diferentes asignaciones, pues aman, ven esa declaración y los tiene que sacudir muchísimo. Esa declaración, mientras salen, no se preocupen, en cualquier momento va a aparecer. Esa declaración no está diseñada para sacudir a alguien indiferente de los diseños de Dios, o alguien que no le importe lo que Dios esté haciendo, alguien que no le importe su Padre, alguien que no sienta carga por ver una ciudad gobernada por las tinieblas, o ver generaciones entrenadas por la muerte. No va a sentir ninguna carga, le va a ser indiferente, de repente le va a parecer solamente un buen pensamiento o una sola declaración. Pero los que aman los diseños de Dios y se enfrentan y pagan un precio y tienen la fe no solamente para salvarse ellos mismos, sino para salvar generaciones en Cristo, pues sacude muchísimo. Y sé que han estado de una u otra forma enfrentándose muy violentamente por Colombia, y lo que yo he logrado ver es que aman la nación, que aman generaciones, y lo más importante, que aman escuchar el hoy de Dios, pero que ese amor a veces trae cansancio.
ustedes pastores, si en algún momento no se han cansado de hacer lo que hacen, porque estar liderando personas es bastante complejo. Entonces yo meditaba mucho en eso, y más nosotros que nos hemos levantado como una puerta para que el Rey de Gloria sea el que gobierne nuestra nación, que no solamente estamos preocupados por solucionar las cosas que a veces llamamos domésticas o personales, que también son importantes resolverlas, sino dar respuestas a situaciones de ciudad, de nación y de naciones. Entonces, meditando un poco en esto, empecé a sacudir muchas cosas. Mientras yo estoy hablando, esto lo estoy soltando en el ambiente espiritual. Y estoy sacudiendo todo encantamiento que fue soltado para traer desánimo, cansancio, confusión, a un desánimo que quizás los pastores puedan sentir. Ustedes se esforzaron por hacer una convocatoria, se esforzaron porque más pastores hicieran parte de esto. No se trata de un tema de iglesia local, se trata de un tema de nación. Y de repente ustedes dicen, no todos lo agarraron, no todos escucharon. Respetamos las diferencias, respetamos que no todos se sientan cómodos, pero de seguro ustedes sintieron, hubiéramos querido para todo lo que hicimos, el esfuerzo, que hubieran más puertas que se hubieran levantado en Facatativá para recibir esto, porque estamos trabajando como cuerpo con una cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de estos diseños, Cristo es la cabeza de este cuerpo. Entonces, eso genera mucho movimiento, y no solo de ustedes, de más ministerios que quizás no conocemos y están pagando un precio muy alto por la nación, porque realmente ocurra lo que debe ocurrir en este tiempo, para ver resultados, y quizás otros para no ver resultados. Entonces, esto mueve mucho el ambiente espiritual. Venimos de años muy agitados por nuestra nación. Y personalmente, bueno, ahí está un poco la imagen. Vamos a ver si se va mejorando un poco. Solo se puede estar ahí, está bien. Venimos de meses intensos. Como ministerio, mi esposo y yo hemos tenido pocas noches en casa porque hemos estado viajando mucho. Dios nos ha enviado a diferentes comisiones por nuestra nación, por todo lo que ha venido ocurriendo en Colombia, por esta guerra cultural tan fuerte que hemos enfrentado en Colombia. Me gusta más así como quedó, dejémosla así todo el tiempo. En esta pantalla de acá se puede ver, bueno, pero si no la pueden ver allá, de cerrar las puertas a tanta injusticia, a tanta rebeldía, a tantas ideologías que quieren asentarse y gobernar nuestra nación, enfrentar y derribar todas las potestades que engañan a personas para que reproduzcan estas ideas del comunismo, para poderle poner un límite a todo lo que está viviendo Venezuela, las noticias. Hace un año y creo 2 meses les hablé de poder revisar las noticias, no sé si revisaron las noticias, pero bueno, no necesitamos revisar noticias para conocer la crisis que está viviendo Venezuela, el hambre, la necesidad, porque se asentó un gobierno injusto, un gobierno corrupto, un gobierno tirano, un gobierno comunista, un gobierno dictador como el del presidente actual que tiene este país. Y poder nosotros decir como iglesia, vamos a ponerle un límite a esto, y esto no lo vamos a vivir en Colombia. Y no estoy hablando de temas políticos. La política está fundamentada en la mentira y en la manipulación. Estoy hablando de temas del espíritu, muy profundos. Y esto ha sido demasiado intenso, lo que Dios nos ha llevado a hacer, las alianzas que han querido venir a hacer los países como Ecuador con Colombia, y pudiera pasar tiempo contándole lo que hemos estado viviendo, pero meditaba en esta
en esta frase y realmente me lograba molestar, me lograba incomodar. Dice: si te rindes hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer. Si se rinden hoy, de nada sirvió toda esta carrera, toda esta locura, todo este volar con el viento en contra, todo este nadar con la corriente en contra. De nada nos sirvió. De nada nos sirvió enfrentarnos a todas estas estructuras religiosas, babilónicas, y poder encender ese fuego de reforma, si de repente pensamos que lo dejamos. De nada sirvió. Esto es algo que tiene que ser continuo y que tiene que ser permanente. Entonces, ustedes han sido violentos, hemos sido violentos como hijos de Dios por Colombia, por nuestra nación. Dijimos: aquí sí hay una iglesia, aquí sí hay hijos que están dispuestos para que el cielo gobierne nuestra nación no va a caer en manos de los tiranos, no va a caer en manos de los gobernadores de tinieblas. Nuestra nación como puerta va a ser una puerta de justicia, y la justicia va a traer paz, y no vamos a hacer acuerdos con las tinieblas. Y esto ha sido un movimiento muy interesante, pero necesariamente yo meditaba en las consecuencias de enfrentar todo este tipo de sistemas. Y pienso que la iglesia, no solo le estoy hablando a ustedes, estoy hablando en el espíritu a iglesia que quizás no está aquí, pero quiero enviar esto en el espíritu a su espíritu. Que si se rinde hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hizo ayer. Y que todo lo que fue soltado para que ministerios cayeran, para que profetas se silenciaran, para que pastores abandonaran su asignación, para que ministerios se prostituyeran, todo lo que fue soltado del Abadón para que callara lo que Dios había levantado para establecer sus diseños en Colombia, se viene abajo. Y que hay un fundamento inconmovible en Colombia, y que hay un gobierno eterno en Colombia, que hay una piedra angular en Colombia, por encima de toda piedra de Babilonia, por encima de toda piedra de corrupción. Hay un fundamento en Colombia, y hay un Salvador por Colombia, y es Cristo. El Salvador de Colombia no es el próximo presidente. El Salvador de Colombia no es el próximo candidato de la política. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos que sentar posiciones en las elecciones. Tenemos que sentar posiciones, pero el Redentor de Colombia no es un político y no es un hombre. Yo no estoy interesada en que se levante un hombre a gobernar mi país. Quiero que se levante Cristo a gobernarlo, y Él va a levantar hombres que gobiernen en justicia mi país. Yo voto por Cristo, y Él va a guiar a sus hijos para que tomen decisiones correctas. Y entre esas decisiones correctas, por supuesto, no se van a votar por gobernantes comunistas y rebeldes, como los que hace un par de semanas estuvieron aquí en la plaza de la catedral con sus brujerías y sus hechicerías haciendo política. Hay una sangre mayor, no solo por Facatativá, sino por Colombia, y es la sangre de Cristo. Hay un precio más alto que el que los chamanes puedan pagar por Colombia, y el precio es la sangre del Cordero. Hay uno que llegó primero, hay uno que compró primero a Colombia, hay uno que la liberó primero y fue Cristo. Hay uno que la salva y es Cristo. Cristo es el fundamento de esta nación. Cristo es la roca inconmovible de Colombia, y Colombia no será conmovida, y Colombia no será entregada en medio de la muerte, en medio de la tiranía, en medio del comunismo, en medio del socialismo. Colombia la gobierna la justicia, porque el justo está en nuestra nación, y los hijos de justicia se han levantado para poner límite, para sentar posiciones. El 2 de octubre
del 2016, Colombia le dijo no a los acuerdos mentirosos. El fundamento de la paz en Colombia es la justicia, no es al contrario. Y por primera vez la iglesia se manifestó, esto lo leí hace un año. El fenómeno cristiano detrás del no. Esta es una enseñanza que los que no estuvieron la pueden adquirir en la parte de afuera. Se va a estar distribuyendo esta enseñanza a los que quieren recibir este material y entender de qué estoy hablando. ¿Cuántos dicen una piedra que es fundamento? Ese fundamento está renovando fuerzas, está enfocando a su iglesia. ¿Por dónde camino? ¿A quién escucho? Cuando hay tantas noticias, cuando hay tanto bombardeo mediático, cuando hay tantos hombres y mujeres de Dios diciendo que Dios ha dicho tantas cosas y ya hay algunos que no saben a quién creer y a quién escuchar. ¿A quién escucho? Cuando hay tantas voces hablando, ¿a quién sigo? Cuando hay tantas voces marcando derroteros, ¿cuál es el hoy de Dios? El hoy de Dios, yo me preguntaba, es que en un par de semanas van a haber elecciones presidenciales. Estoy segura que ese no es el hoy de Dios. El hoy de Dios es mucho más alto. Y esto no puede desenfocar a la iglesia. Y cuando digo no la puede desenfocar, tampoco me estoy refiriendo a que ignore las realidades que tenemos como ciudadanos en una nación. ¿Cuál es el hoy de Dios? Que hay personas que prefieren sus estructuras religiosas. ¿Cuál es el hoy de Dios? Que hay hijos que quieren seguir cantando la misma música inspirada por las musas. ¿Cuál es el hoy de Dios? Que la iglesia debe o no debe participar en política. ¿Cuál es el hoy de Dios? Que mi iglesia se salve. ¿Cuál es el hoy de Dios? No sé quién se ha hecho esa pregunta en las últimas semanas. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué está pasando? La voz más predominante es elecciones. La voz más predominante es comunismo. La voz más predominante es el enemigo los acecha. El enemigo está usando a un Facatativá para entrenarse, para capacitarse. No, el hoy de Dios es que hay brujos muy furiosos queriendo dañar la obra de Cristo. Siempre los han habido. Es que hay muchas voces de perturbación queriendo apagar esto. Siempre las van a ver. Entonces, ¿qué es? Dios, ¿qué estás hablando? ¿Cuál es el hoy de Dios que está pasando en mi nación? Y les hablo de estar empapada de todo lo que ha sido el hoy de Dios anteriormente mencionada. Y les hablo de haberlo enfrentado área por área y dar una respuesta, no haberle dado la espalda, ir de frente contra todo esto. Pero poder decir, hay una voz mayor que está hablando y que está poniendo un fundamento en Colombia y que va a hacer que esta nación no resbale y no tropiece. Porque no solamente estamos por nosotros, estamos por generaciones. Estamos abriéndole un camino a quizás personas que no conocemos. Algunos van a tomar cosas que esta generación no pudo tomar. Algunos van a tomar y van a creer cosas que algunos de esta generación no creyeron. De hecho, yo le hablo cosas a generaciones que no están aquí, pero que un día las van a tomar y las van a agarrar en el ambiente, porque son eternas. Ahora sí podemos cerrar los ojos un par de minutos y podemos todos decir, queremos escuchar esa voz eterna que hablas o que hablas y hablas por Colombia, por las generaciones, por nuestras vidas, por la tierra, por Facatativá, por Colombia. Esa voz eterna que es inconfundible.
la voz eterna de mi Padre, tu verdad, lo que afirma tu iglesia, lo que va a hacer que tu iglesia no resbale, no tropiece en piedra, no caiga ni a derecha ni a izquierda, no sea distraída, no sea confundida, no sea desanimada, no sea engañada. Esa voz que es firme, que es segura. Que tu iglesia en Colombia esté fundamentada en Cristo como piedra angular del edificio que tú estás edificando en Colombia. Y que tu iglesia no sea confundida por tantas voces de distracción, de cosas que hay que hacer, que hay que resolver, que hay que enfrentar. Que tus profetas no sean confundidos por dar una respuesta, por dar una solución a una crisis, a una necesidad, a un enfrentamiento. Que realmente en Colombia se levante una generación que oye tu voz. Una generación que puede caminar guiada por ti. Que se afirma. Que se levantarán principados y que se levantarán potestades, pero nada podrá separarla del amor que es en Cristo. El fundamento es Cristo. La piedra es Cristo en Colombia. Y toda piedra angular que Cristo no puso en mi nación ha sido removida y está siendo removida y sacudida de la tierra. Tú eres el fundamento para que esta nación funcione. Yo te quiero a ti. Yo estoy interesada por tus diseños. Yo te elijo a ti. Yo quiero escuchar tu voz. Yo te quiero adorar a ti. Yo no quiero confundirme ni distraerme en cosas que tú no estés hablando hoy. No quiero seguir por la corriente del afán, por la corriente de las respuestas, de la angustia, de las noticias. Una generación que te oye. Una generación con tu simiente. Una generación levantada en luz. Una generación levantada en verdad. Una generación que habla porque te conoce, porque tú fuiste revelado a sus vidas, porque fueron testigos de lo que vieron en ti. No seducidos por palabras, por ideas o por manifestaciones, sino firmes en ti, porque tú te le revelaste. Que crezca esa generación en mi nación y que Colombia pueda reproducir una generación de hijos con la genética de su padre, con la imagen y la semejanza de su padre. Firmes, firmes en la roca. Cristo, tú eres el fundamento de Colombia. Tú eres la necesidad de Colombia. Tú eres el hoy de Colombia. Tú eres el fundamento. Tú eres la doctrina. Tú eres la teología. Tú eres la idea. Eres tú, Cristo, tú revelado en piedras vivas, en hombres que porten tu verdad, que porten tu luz, que porten tu espíritu que es santo. Esa generación en Colombia, no una generación ruidosa, una generación que te oye y porque te oye puede hablar. Una generación que aún puede rendirse en ti y esperar. Y puede callar cuando tú callas.
y puede hacerse a un lado cuando tú te haces al lado. Que se haga fuerte esa generación en mi nación y que de Colombia se levanten hijos que te adoren, que te oigan, que te porten. Fundamentos de verdad en Colombia. Cristo fundamento en Colombia. Cristo fundamento en Colombia. Cristo piedra angular en Colombia. El mensaje y la voz de Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, fiel, verdadero, justo. Te adoro, Hijo, te adoro, Padre, te adoro, Espíritu. Levante sus manos como banderas. Diga: soy esa generación que te adora. Soy esa generación firme. Soy esa generación que no se detiene. Soy esa generación que te oye. Soy esa generación que avanza. Eso es, suelten esa voz. Cristo roca en Colombia. Cristo roca en Colombia. No me detengo. No me detengo. Que los hijos digan: no me rindo. Avanzo. Avanzo. Avanzo en tu verdad. Avanzo. Avanzo en tus diseños. Avanzo. No tengas temor, avanza. Todos avancen. No te podrás separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni chamanes, ni brujos, ni filosofías, ni ideas, ni hombres que se levanten contra el conocimiento de Cristo. Avanzan tus diseños en Colombia. Avanzan. Avancen. Afirmes el que estaba débil. Afirmes. Firmes. Me afirmo. Hombres y mujeres que querían desistir, que fueron golpeados en batalla y quisieron dar un paso atrás. Levántate, levántate, no te detengas,
No te rindas. Mayor es el poder del que levantó a Cristo de los muertos. Mayor es en ti. No renuncies. Levántate, iglesia en Colombia. No cedas. Afírmate. Largo camino te resta. Largo camino te resta. Levántate donde quiera que estés. Sal de la cueva donde te has metido. Levántate. El que te llamó te sostiene. Afírmate. Afírmate. Levanta tu voz. No calles, sino que habla. Que yo llenaré tu boca de palabras, de vida, de luz. Fuerza a la iglesia en Colombia. Vida a la iglesia en Colombia. Vida a los hijos en Colombia. Vida a generaciones. Colombia no se rinde. Colombia no se rinde. Colombia no retrocede. Colombia no se detiene. Avanzas como nación. Amén. Avanzas como hijo. Avanza. Avanza la luz. Avanza la justicia. Espíritu de resurrección, te levantas por encima de los decretos de muerte que se hayan hecho en contra. Espíritu de resurrección, te levanta. No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Dios. No morirás, sino que vivirás. Contarás las maravillas de Dios. Vives. Vives, Colombia. Vives. No mueres. Vives. ¡Vivo! Declare esto. ¡Vivo! ¡Vivo! Puede decir eso. No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré. Y seguiré contando las maravillas de Dios. Y seguiré contando las maravillas de Dios. No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré. Y contaré las maravillas de Dios. Contaré las maravillas de Dios. No morirás. Te levantas. Los que estaban dormidos se despiertan y vienen a vida. Vienen a luz. Se levantan. ¡Eh! Se levantan diseños eternos en Colombia. Puedes hacer como el sonido de un corazón que vive, como el latido de un corazón que vive. Late, late el corazón de Colombia. Late, late. Late el corazón de Colombia. Está latiendo y está latiendo para vida. Está latiendo para vida. Está llegando a todo el cuerpo, a todas las arterias, a todos los órganos donde la muerte había entrado, donde la oscuridad, donde la iniquidad, donde la rebeldía había entrado a tomar autoridad y gobierno. Enviamos el poder de la vida, aliento de vida, aliento de vida, desde el monte de Sión, desde un monte mayor, desde un monte más alto que donde hayan subido brujos y hechiceros a profetizar muerte, a profetizar destrucción. Late para vida. El corazón de Colombia late para vida. No morirá. Late para vida.
Hay vida en Colombia. Hay vida en Colombia. Hay vida en Colombia. Hay vida en Colombia. Dios sigue hablando en Colombia. Su voz no será callada. Su voz no será silenciada, no será confundida. Puede hacer esa declaración: vida en Colombia. Vamos con todas sus fuerzas, diga: vida en Colombia. Vida en Colombia. Puedes decirles a quien tienes a tu lado: vida. Míralo al frente y dile: no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Dios. No morirás. Los diseños de Dios con Facatativá no van a morir, van a vivir. Lo que Dios estableció en Colombia no va a morir. Fue establecido para vida. Hay un pacto de vida por Colombia. Hay una sangre mayor por Colombia. Y habla vida. Puede decir eso: vida. Fuerte, vida. Pueden con sus palmas soltar ese sonido. Vida. Fuerte. Estás bombeando vida. Todos pueden hacer esa declaración: vida. Todos los niños. Vida. Eso es. Vida. Todos. Vida. 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 Y mientras lo está haciendo, se están activando diseños Vida. que fueron pactados para que murieran. La autoridad de la vida está fundamentada en mi nación. Vida. Puede gritarlo. Vida. 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 Todos, todos. Vida. El poder de la vida en Colombia. Quiero avanzar un poco. No sé si hay letras en las pantallas o si no, los que tienen su Biblia o los que no tienen la Biblia pueden escuchar. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. En Facatativá existe la Virgen de la Roca, ¿verdad? La cual es una roca que ha sido conmovida. Los monumentos que existen en Facatativá particularmente son monolitos, son monumentos que han emergido de la tierra desde el Abadón y se han asentado y guardan la ciudad. Particularmente este territorio, más que ídolos en forma de hombre o de animales, los monumentos son piedras. Este es un territorio muy poderoso para poder manifestar realmente la piedra viva, para que los fundamentos de la piedra sean establecidos en Colombia. Y en Mateo capítulo 16 hay una declaración muy interesante que quiero que la revisemos esta noche. En el versículo 13
dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algo así como, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros uno de los profetas. Y él les dijo, esta fue la pregunta más interesante. Realmente a Jesús le interesaba esta respuesta, porque era con la gente que él caminaba, con sus discípulos. Habrán muchas cosas que se dicen de nosotros, pero las que más nos interesan son las que dicen la gente que camina con nosotros, que nos conocen, que nos han visto batallar, que nos han visto en momentos alegres y en momentos no tan alegres. Los discípulos habían caminado con Jesús y Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. El corazón de Jesús se agitó un poco ante esta revelación que Pedro estaba teniendo de su Padre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el corazón de Jesús empezó a palpitar mucho más fuerte. ¿Quién soy yo para ustedes?, le dijo a sus discípulos. Y Simón Pedro se apresuró a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Pedro, porque vas a dejar de ser Simón, te vas a convertir en Pedro. Y esta revelación te la dio mi Padre. Y esta es una verdad que empezó a sacudir a la iglesia desde ese momento hasta el día de hoy. Esta verdad sacudió la iglesia primitiva y también de aquí se han sacado cantidad de doctrinas y de teologías y de ideas. Lo que más llamó la atención a Jesús fue que era una revelación que estaba viniendo directamente de su Padre. No había otra forma que Simón hubiera respondido de esta manera, sino porque su Padre se la estuviera dando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca de la revelación del Cristo morando en los hombres. Sobre esta roca, Pedro, sobre esta revelación se va a edificar mi iglesia, y tú serás piedra. Este versículo puede ser un poco escabroso y también un poco místico y religioso, pero en ese momento Pedro estaba siendo llamado Pedro, no más Simón. Simón significa caña frágil, Pedro significa piedra. Él recibió una verdad revelada del Padre. Él recibió quién era Jesús. Esta revelación no la tuvo ninguno de los otros discípulos. De hecho, no es mencionada anteriormente. La primera vez que se menciona es con Simón. Es la primera vez
que se menciona el diseño de una piedra. Y Pedro va a ser una piedra de fundamento. Y no estoy hablando de doctrina católica. Estoy hablando de una revelación que le fue entregada a Pedro. La revelación de quién era Jesús. Que Jesús era el Mesías. Que Jesús era el Hijo de Dios. Era el Salvador. Era el Redentor. Y al él recibir esa revelación, él se convertiría en una piedra de fundamento del edificio de Dios. Es la primera vez que escuchamos hablar de una piedra. Es muy fácil dejar a un lado a Pedro y decir que él no fue piedra, que solamente fue quien recibió la revelación, pero esa revelación lo convirtió en una piedra. Vamos a seguir avanzando. Toda revelación siempre va a caer sobre una puerta o sobre alguien. Y esa cayó sobre Simón, llamado Piedra. Estamos en un territorio de piedras, de rocas, de monolitos. La revelación de Jesús le dio el carácter de piedra. ¿Puede hacer esta declaración? La revelación de Jesús le dio el carácter de piedra a Simón. Simón se convierte en una piedra del edificio de Dios. Pedro le fue revelada la piedra fundamental del edificio. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. La primera vez que escuchamos de piedra. Dice en la última parte: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo habla Pablo en la carta a los Efesios. Dice que la piedra fundamental del ángulo del edificio es Jesucristo. Esta fue la revelación que recibió Pedro, que Cristo era la piedra, que Cristo era el fundamento. Y a él recibir esa revelación, él iba a ser una piedra, pero no una piedra muerta. Pedro iba a ser una piedra que hablaría, una piedra que caminaría, que haría milagros, que sería testigo. Pedro, una piedra que se levanta. Ahí inicia un cambio del diseño del edificio de Dios. Solo una piedra viva tendrá la autoridad en el reino de Dios. Nos devolvemos un poco a Mateo capítulo 16. Dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación, Simón, que tú estás teniendo, se va a edificar mi iglesia, y tú vas a ser una piedra de mi edificio. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué no van a prevalecer las puertas del Hades? ¿Por qué no van a prevalecer los poderes de los hechiceros, de los brujos? Porque Cristo le fue revelado a las piedras. Y las piedras son hombres vivos. Esa es la razón porque las puertas del Hades no van a prevalecer en Colombia, porque la verdad de Cristo ha sido revelada en Colombia, para que se levanten piedras a establecer el edificio de Dios en Colombia. Esto va más allá de 4 periodos de elección política. Es un diseño eterno.
Y yo también te digo que eres Pedro. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A una piedra. ¿A qué piedra? A una piedra que recibió la revelación de Cristo. Por eso solamente pueden ser piedras quienes les ha sido revelado Cristo. Y esa revelación de Cristo les da autoridad para autorizar y para desautorizar, para liberar, para sanar, para prohibir, para cancelar, para decretar, para prohibir. Tenemos la revelación de Cristo, portamos a Cristo, conocimos a Cristo glorificado. Tienes las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que desautorizares en la tierra será desautorizado en los cielos. Yo desautorizo el comunismo en Colombia. Yo desautorizo el socialismo en Colombia. Yo desautorizo las religiones. Yo desautorizo la muerte. Desautorizo el poder de los brujos, de los hechiceros, de los pactos indígenas, de los pactos ancestrales que han sido hechos. Y el cielo los desautoriza en mi nación. Yo desautorizo el carnaval de Río Sucio en Pereira y sea desautorizado en el cielo. Yo lo prohíbo en Pereira y es prohibido en los cielos. Pereira no recibe el carnaval de Río Sucio. Yo lo prohíbo, lo desautorizo. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que prohibieres, otra versión dice, en la tierra será prohibido en los cielos. ¿Qué tienes que prohibir en la tierra? ¿Qué tienes que prohibir en tu casa? ¿Qué tienes que prohibir en tu ministerio? ¿Ha entrado muerte? ¿Ha entrado enfermedad? Yo desautorizo toda muerte que entró a nuestro ministerio. Toda mentira, toda flecha del infierno, la desautorizo. Toda enfermedad, toda plaga, toda ruina, toda angustia, la desautorizo. Todo lo que los brujos han hecho es desautorizado. ¿Por qué? Porque hay una revelación que es fundamental en nosotros. Cristo en nosotros. Si Cristo es el fundamento de nuestra nación, si Cristo es el fundamento de mi vida, no seré conmovido. Podrán hacer rituales, podrán venir los brujos, podrán venir los políticos con los brujos, pero no seremos conmovidos. Solo una iglesia que está parada en la verdad, en la roca inconmovible, no será confundida, no será atemorizada, no será desanimada, no será dañada. Cristo la roca. No seremos atemorizados. ¿Quién te lo reveló, iglesia de Facatativá? ¿Quién te reveló quién era el Hijo del Hombre? Solamente mi Padre. Él es la verdad. Él es la verdad. Y la verdad está en mi nación. La verdad está en mis generaciones. Esa verdad te tiene que ser revelada. No es suficiente una predicación. Tampoco es suficiente que yo te lo lea en la Biblia. Esto se tiene que hacer uno en ti. Cuando te es revelado Cristo morando en ti, no vale lo que te digan las tinieblas. No vale lo que te diga el hombre. No vale lo que te digan las circunstancias. Se levanta un poder tan violento en ti que pone un fundamento de verdad que te hace firme. El fundamento de Cristo revelado. No el fundamento de la última moda teológica o de la última ola. ¿Ustedes qué predican? ¿O qué teología o qué doctrina predican? A Cristo glorificado, Cristo fundamento, Cristo piedra del ángulo.
Cristo la verdad inconmovible, Cristo el camino. Usted que profetiza, Cristo la verdad, Cristo la justicia. Usted que adora, que canta, Cristo justicia, Cristo Rey de gloria, Cristo fiel y verdadero, Cristo Señor de señores. Fundamento, diga conmigo, fundamento, Cristo. ¿Qué permitimos en Colombia? Que Cristo la gobierne. ¿Puede decir eso? Yo permito que Cristo gobierne mi nación. Yo quiero que Cristo gobierne mi nación. Que Cristo sea la cabeza de Colombia. Que Cristo sea soberano en Colombia. Yo permito que la adoración verdadera en espíritu sea la que se levante en mi nación. Y desautorizo tanto ruido musical. ¿Quién te reveló esa verdad, Simón? No te la reveló ni carne ni sangre. Tuvo que venir de mi Padre. Y yo lo conozco a Él. Eso que estás hablando no proviene de ti, proviene de un lugar más alto que donde tú estás parado. Esa revelación soluciona todo. Esa revelación te enfoca, te deja de distraer con tanta murmuración que se escucha en el ambiente, con tantas mentiras que se hablan en el ambiente. Cristo glorificado, ¿puede decirlo? Primero le fue revelado a Simón la piedra, que es Cristo. Segundo, él pasó a llamarse piedra. Vamos a encontrar que la primera mención en la Biblia de las piedras vivas, lo primero que encontramos en la Biblia, cuando encontramos de piedras vivas, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, que Dios habita en piedras vivas, fue hecha por Pedro. Primero Él fue, la revelación, luego Él enseñó la revelación. Ser, luego hacer. Recibió, se hizo uno con la revelación de Cristo como piedra y luego enseñó a otros de esa revelación de la piedra. Primer libro de Pedro. Si me pueden acompañar ahí, por favor. Quiero leerlo en esta versión. Lo curioso es que hemos escuchado mucho de piedras y de piedras vivas, pero yo empecé a revisar y a quien Jesús le llama piedra es quien enseña el diseño de piedras vivas. Y es quien va a hablar cómo se debe edificar el templo de Dios, la casa de Dios. Es Pedro. Fue una piedra viva, Pedro. En el versículo 4, en esta versión dice: acercándose a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Ahora este hombre está hablando de que ustedes son piedras vivas. Le fue revelado lo que era ser piedra a Pedro. Y después de que le fue revelada que no sería una caña frágil llevada por el viento, por los desánimos, por los sonidos de las potestades que se mueven en el viento, del príncipe que se mueve en el viento, hablando. Él iba a empezar a enseñar de que se levantarían piedras vivas.
Él dijo, soy una piedra. Pero para poder ser piedra necesitó la revelación de cuál era la piedra con la que Dios estaba edificando su iglesia, con la que Dios estaba edificando su templo. Cuando lo asimiló, Él empezó a decir, vosotros también como piedras vivas. No se quedó Pedro siendo la única piedra de la iglesia. Él dijo, yo soy la piedra y ustedes también son piedras vivas como yo. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo. Porque recibieron revelación de Cristo por obra del Espíritu. Vosotros ahora van a ser piedras vivas. No se quedó Pedro siendo la única piedra de la iglesia. La piedra fundamental de la iglesia no es Pedro, es Cristo. Y Cristo revelado en Pedro lo convirtió en una piedra, y luego Él fue a enseñar a que se levantaran más piedras. Porque el diseño del edificio no recae en un hombre. No es un hombre siendo el padre de una nación. Es Jesucristo siendo el padre de Colombia. Hijos enseñando a ser piedras vivas con la revelación de Cristo en ellos. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué revelación está de Pedro? Empieza a ver que el edificio de Dios no tiene que ver con ladrillos, no tiene que ver con templos físicos, sino con una casa espiritual que se va formando en cada piedra, en cada persona. Esas piedras, por supuesto, son convocadas y se reúnen en lugares físicos como estos, que son asignados, que son consagrados para una función y una asignación específica: adorar a Dios, ser entrenados, ser enseñados. Pero el edificio de Dios es un edificio espiritual que va creciendo en ustedes. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. La revelación de Cristo en las piedras vivas. Pedro es una piedra de la iglesia de Dios. Sí. ¿La piedra fundamental? No. La piedra fundamental es Cristo. Y la revelación de Cristo lo hizo una piedra viva. O sea que también hay piedras muertas. La muerte es cuando se están soltando diseños eternos y hay una indiferencia total. Hay apatía, hay desinterés. Hay piedras que tienen que ser despertadas en Facatativá para que vengan a vida, para que vivan. Hay piedras vivas, y hay piedras vivas en Facatativá y en Colombia mucho más grandes que los monolitos que ustedes ven a diarios en este territorio. ¿Puede decir piedras vivas? Dijimos que la piedra fundamental del ángulo, ¿alguien me ayuda leyendo Efesios capítulo 2, versículo 20, por favor? Se puede poner de pie quien lo vaya a hacer. Efesios capítulo 2, versículo 20, el final. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí volvemos a escuchar piedra. Y dice que la piedra principal del ángulo es Jesucristo. Les quiero dar una definición de qué es una piedra angular. Una piedra angular también es llamada una piedra base.
Entonces, si la iglesia está viviendo confusión, si la iglesia no sabe qué voz escuchar, si los pastores ya no saben qué predicar en sus sermones, es porque han sido removidos de la piedra angular. Si los profetas no saben qué profetizar, es porque resbalaron de la piedra. Y esta piedra debe ser puesta como fundamento, como piedra base, y eso te va a hacer, puede decir conmigo, inconmovible. También llamada piedra base, se deriva de la primera piedra en la construcción. Una piedra angular es la primera piedra en una construcción, en una base de una cimentación, de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra. Qué interesante. O sea que cada uno nos vamos estableciendo en referencia a la piedra angular que es Cristo. Esta piedra va a ser la que determine la posición de toda la estructura. Entonces, si la estructura se hizo un poco al lado, es porque no estuvo la piedra angular puesta en esa estructura. Si vinieron los vientos y tumbaron tu edificio, es porque algo no fue puesto en la piedra angular o base de tu edificio, y los vientos soplaron tan fuerte que lo derribaron. La piedra angular te afirma. Puedes ponerte de pie, por favor. Sé que a muchos les gusta dormir mientras se está enseñando, pero a mí me gusta despertarlos. Puede decir piedra. ¿Se puede sentar, por favor? ¿Puede ayudar a despertar a los que están siendo arrullados? Vamos nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Lo más curioso es que vi la publicidad. ¿Cuántos recibieron esta publicidad en sus manos? ¿Cuántos conocieron estos volantes? ¿Pueden levantar sus manos? Yo no conocía estos volantes, y ahora que los leí me llamó bastante la atención, porque de hecho está un versículo que es un fundamento a la revelación de Cristo como piedra del ángulo, y Cristo como piedra base para edificar un edificio, una estructura firme, estable, su edificio, su casa. El versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. De hecho, la publicidad dice esto, publicidad que yo no conocía. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Dónde está la piedra? En Sión. ¿Qué es Sión? El monte de Dios. Por encima de todo monte está el monte de Dios. Cabecera de todo monte está el monte de Sión. Y desde Sión la piedra angular está gobernando. Desde Sión están siendo edificadas las piedras vivas. Puede decir esto: piedras vivas. La religión hizo de esta revelación, diga conmigo, lo que siempre hace. La religión hizo de esta revelación lo que siempre hace: un monumento, una estructura inmóvil, una estructura muerta de concreto. Un templo hecho por manos de hombres, de la revelación de la piedra angular que es Cristo. Empezó a usar la religión el entendimiento de la piedra angular para construir sus templos físicos.
Y leímos que Pedro decía en esta revelación, edificados como casa espiritual. Pero la religión empezó a construir sus estructuras inmóviles, sus estructuras muertas de concreto. Puntualmente, la Iglesia Católica, antes de comenzar a construir una iglesia, un templo físico, los cimientos del edificio deben estar claramente marcados. Ellos lo primero que hacen es que sitúan una cruz de madera en el lugar donde debe levantarse el altar. Una vez hecho esto, el obispo, sacerdote delegado, bendice con agua bendita, rociando primero la cruz que anteriormente fue levantada y luego la piedra que va a ser el fundamento conocido como piedra angular. La religión hizo de la piedra angular templos físicos, templos muertos, templos inmóviles. Por eso hay quienes idolatran los lugares. Lo he dicho, es más fácil pintar un lugar que limpiar una vida cargada de pecado. Es mucho más fácil decir que una tarima es un altar que decir que tú eres el altar de Dios. Eso hace la religión. La religión convirtió de la piedra viva, de la piedra angular, que es Jesucristo, un lugar físico. No lo es. Los lugares físicos, repito, sirven para entrenar, para ser convocados, para enseñar generaciones. Nos reunimos para adorar a Dios, para pensar las ciudades, para pensar la nación, para tomar decisiones, pero no para idolatrar los lugares. Dios no habita en los lugares hechos por las manos de los hombres. Dios habita en templos vivos, en piedras vivas. Tú eres una piedra viva en Facatativá. Tú eres el templo de Dios caminando en las calles en Facatativá, en las universidades, en la empresa, en la industria, en el gobierno, piedras vivas que les fue revelada la piedra fundamental que es Cristo. Esto también lo hace la Iglesia Ortodoxa Oriental. Miran la piedra como un objeto material y la ponen como fundamento para edificar sus lugares físicos. Las acciones proféticas, escuchen esto, no pueden hacer la acción del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos a buscar esto por acá. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la acción del Espíritu Santo, no de los actos proféticos. Cuando se vuelven cosas repetitivas, se vuelven recetas, se vuelven acciones con vidas que no les ha sido revelado el Cristo glorificado, o termina siendo un ritual religioso o en el peor de los casos brujería. Es la acción del Espíritu Santo. Él es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y también, por supuesto, va a guiar a hombres a hacer acciones proféticas que unan los cielos y la tierra. Pero es la obra del Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo en hombres, llevándolos aún como lo hacían con los profetas, poniendo aguas en aguas que estaban amargas, que estaban contaminadas, para que fueran sanadas, o poniendo sal o poniendo harina, como lo hizo con profetas. Pero la acción es del Espíritu Santo, y esa acción tiene que ser en piedras vivas, purificadas, no de cualquier manera. Marcos capítulo 12, versículo 10, habla de la piedra desechada por los constructores. ¿Alguien puede leer ese versículo, por favor? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Cuál piedra?
Cristo. ¿Cuál es tu fundamento? Cristo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Cristo. ¿Cuál es el fundamento de los profetas? Cristo. ¿Cuál es el fundamento de los adoradores? Cristo. ¿Cuál es el fundamento de los hijos? Cristo. ¿Cuál es el fundamento de los adoradores? Cristo. ¿Lo puede decir? No la última melodía de moda. El fundamento de los adoradores es Cristo. Allí dice: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Una cabeza te guía, una cabeza tiene ojos, una cabeza oye, una cabeza habla, una cabeza guía su cuerpo. Y la iglesia de Colombia tiene una cabeza, es Cristo. Y Cristo está diciendo a su cuerpo por dónde debe caminar, qué debe hablar, qué debe oír, qué debe ver. Y eso va a ser suficiente para que se callen las voces de las tinieblas, para que se callen los brujos, para que se calle todo profeta mentiroso. Cristo como cabeza de una nación, como fundamento de transformación en una familia, en los jóvenes, en los niños. Ese es el fundamento de transformación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué acción profética debemos hacer? Pon a Cristo como fundamento. Esa es la acción profética más violenta que puedes portar, que puedes llevar, que puedes predicar. Y esa cabeza también te va a llevar a hacer acciones. Pero no te preocupes por acciones proféticas, preocúpate por Cristo. Y Él te va a guiar como cabeza. Ese es el fundamento. Me preguntaban hace un par de semanas: ¿y qué debemos llevar? Nos debemos poner esto, nos debemos vestir de esta manera, debemos hacer esto. Lleven a Cristo, vístanse de Cristo, tengan la mente de Cristo, hablen como Cristo hablaría, caminen como Cristo caminaría. Ese es un fundamento, y sobre ese fundamento van a venir acciones, pero no es al contrario. Es Cristo. Cristo es el fundamento de Colombia. Cristo es la cabeza de Colombia. Y Cristo nos va a decir a dónde debemos apuntar, qué debemos liberar, qué debemos juzgar. Puede decir esto: Cristo, fundamento de mi nación. El Salmo 118, versículo 22. ¿Alguien lo puede leer? Es necesario que suelte su voz, por eso estoy pidiendo que lea los versículos. No suelo hacerlo en ningún lugar. Ya esta revelación estaba siendo dada a David. Ya se hablaba que iba a ser desechada, pero que es cabeza. Jeremías capítulo 51. Vamos a Jeremías capítulo 51. Mi Biblia está muy contenta hoy conmigo. Este capítulo todo es muy interesante.
pero quiero leerlo en esta versión. Bueno, no quiso cargar la versión. Pero el versículo 26 dice así: venid contra ella, está hablando contra Babilonia. Babilonia es el antediseño de la ciudad de Dios. Desde el extremo de la tierra abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruirla, que no quede nada. Matad a todos sus novillos que vayan al matadero, ay de ellos, pues ha venido su día, ha venido el día del castigo. El versículo 26 dice: nunca más tus piedras se usarán para construir, ni para poner los cimientos, y casas y edificios, tu territorio quedará vacío para siempre, te juró que así será. El versículo 26. Y aquí Dios está hablando de cómo Babilonia también edifica con piedras. De hecho, la versión que quería que me cargara habla de que hay una piedra angular en Babilonia, que es la que es puesta para edificar esta ciudad que se opone al diseño de Dios. Y Dios dice que va a remover esas piedras. Igual como Dios está levantando un edificio de piedras vivas, Babilonia está levantando un edificio de piedras muertas para sentarse y para poder gobernar. Génesis capítulo 11, versículo 3. ¿La encontró? Ahí está la versión, dice: y no tomará de ti piedra angular, ni piedra para cimientos, pues desolación eterna serás, declara el Señor. Babilonia también tiene una piedra angular, una piedra que es fundamento. Pero vamos a ver ahora las características de esa piedra que usa Babilonia y de ese ángulo con el que ella se levanta para edificar. Génesis capítulo 11, versículo 3, dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de ¿qué? De piedra. Las piedras de Babilonia son talladas como ladrillos. Ella edifica con ladrillos. Sus piedras son ladrillo. ¿Puede decir esto? Los ladrillos son hechos por manos de hombres, por el esfuerzo humano. Las piedras son pulidas por Dios. Las piedras se funden unas con las otras hasta que el muro va creciendo, hasta que se va edificando el edificio de Dios. El Salmo 91, versículo 12. Vamos al Salmo 91, versículo 12. Dice: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Vamos a ver allí que la piedra es un prototipo de una estructura, que van estructuras, que van a haber piedras que se van a poner en tu camino y te van a querer hacer tropezar. Y esas piedras son puestas por Babilonia para que en ti se empiece a edificar un edificio que no es el edificio de Dios, para que seas confundido, para que seas desviado. Y de aquí podemos ver la cantidad de herejías, de doctrinas, de errores, de diseños con el que el hombre va levantando y edificando su vida. Puso un fundamento equivocado, puso una piedra base que no fue Cristo, y lo que no edifica Cristo tarde o temprano tiende a torcerse, tarde o temprano tiende a desanimarse,
Tarde o temprano tiende a dañarse, tarde o temprano tiende a desanimarse, tarde o temprano tiende a derribarse. La iglesia que no está edificado en Cristo como roca, como fundamento, no va a prevalecer. El ministerio que no está edificado en la roca no va a prevalecer. La familia que no está edificada en la roca no va a prevalecer. Los hijos que no crezcan edificados en la roca que es Cristo se podrán desviar, así sean hijos de pastores o de profetas o de apóstoles o de maestros o de personas de buen testimonio. El fundamento es Cristo como roca. Y dice el versículo 12: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el ambiente espiritual ha estado soltando demasiadas piedras en Colombia para que la iglesia de Cristo tropiece, resbale, sea confundida, sea distraída. Por eso hoy he venido a decir: la iglesia, los hijos de Dios en Colombia, estamos firmes en Cristo, en la roca del ángulo, en la roca inconmovible. Ahora quiero hablarles de unas piedras que se han estado tropezando y que hemos enfrentado. En esta versión me llamó mucho la atención el versículo que sigue, cuando él dice que Él va a guardar para que tu pie no caiga y no resbale en una piedra. En las manos te llevaré porque tu pie no tropiece en piedra. Y el versículo 13 en esta versión, que es la versión Valera de 1909, dice el versículo 13: sobre el león y el basilisco pisarás. Después de que dice que te guardará en tus caminos y en las manos te llevará porque tu pie no tropiece en piedra, aparece un personaje, el basilisco, no muy conocido por los que tradicionalmente leen solamente una versión, pero quienes indagan van a encontrar que la Biblia menciona quién es el basilisco. Puede buscarlo en esta versión, la versión Valera de 1909. Y habla el basilisco. Solo Cristo te va a proteger del basilisco. Solo Él va a enviar tus ángeles que te sostengan cuando enfrentes el desaliento del basilisco. El basilisco está seguido de la mención de una piedra a la que Dios promete que nos va a llevar en sus manos para que no caigamos en ella, para que no tropecemos en ella. El basilisco es una serpiente venenosa, encanta con los ojos. El basilisco es el rey de las serpientes. El basilisco es capaz de aterrorizar con su veneno y su mirada de muerte a cualquier animal, persona que se le cruce en su camino. Un veneno de muerte soltó el basilisco en Colombia. No sé si me puede ayudar Edwin con el video del basilisco de Laureano. Un veneno soltó el basilisco en Colombia. Este es un animal, este es un ser espiritual que en el Salmo 91 Dios dice y promete que Él nos va a llevar para que nuestro pie no tropiece y vamos a poder pisar el basilisco. ¿Quién es el basilisco? El rey de las serpientes. Aterroriza con su veneno, su mirada de muerte a cualquier animal y persona que se le cruce en su camino.
Y de ahí vienen las menciones de muerte, los sueños de muerte, las amenazas de muerte, el desánimo. Esta entidad espiritual trae terror, te intimida, busca la muerte. El basilisco vive en los desiertos, es capaz de secar cualquier lugar por donde pase. Es capaz de secar cualquier vida que se le atraviese. Y hemos enfrentado el basilisco. Sé de qué les estoy hablando. Y el basilisco se levantó con violencia por Colombia para atemorizar, para intimidar. Pero hay una promesa. Él dice que ha mandado a sus ángeles acerca de nosotros, que nos guardarán en todos nuestros caminos y que en las manos nos llevará y que no tropezaremos en piedra y que hollaremos al basilisco y que hollaremos los leones. Y yo piso el basilisco y destruye el encantamiento que el basilisco soltó con su mirada, el terror de la muerte. Sale la iglesia, salen los hijos de Colombia de los lugares desiertos donde el basilisco los llevó para atemorizarlos, para matarlos, para secarlos. Piso toda obra del basilisco en Colombia. Cristo fundamento, Cristo cabeza de este cuerpo. La cabeza que es Cristo está pisando la cabeza del basilisco en Colombia y está aullando toda serpiente que se levantó en Colombia para gobernar, para secar, para maldecir. Todo ritual de muerte está siendo aplastado por Cristo mismo como cabeza, como autoridad de esta nación. No tienes autoridad en Colombia. Sus maquinaciones son deshechas. Hollado es el león y el dragón. Cortada es la cabeza del basilisco en Colombia. Cortada es la cabeza del basilisco. Salen de los desiertos, de los lugares secos, donde el basilisco llevó a profetas, a hombres, a mujeres, a apóstoles, a pastores, para ser muertos, para ser secados, para ser separados de la voz del Padre. Sales de toda sequedad, sales de todo desierto, de toda muerte. Y muerte tiene que ver con confusión. Muerte tiene que ver con no saber por dónde caminar. Muerte tiene que ver con no saber qué decisión tomar. Muerte tiene que ver con no saber qué hacer, cómo hablar. Eso es muerte. Eso es sequedad. Eso es desánimo. Cuando sientes ese desaliento, cuando empiezas a poner tu mirada en las obras de la muerte, en las noticias de la reina, en el control del segundo cielo, empiezas a vivir sequedad. Por eso, si estás fundamentado en Cristo, que es la roca angular, y levantado como una piedra viva, porque te fue revelado el Cristo glorificado, no serás conmovido. Podrás pisar el basilisco y sus encantamientos no prevalecerán. Y si estás fundamentado en la roca, no podrás ser llevado a lugares desiertos, a lugares secos. Saque de su vida toda muerte, toda religión. Empiécelo a hacer. Empiece a orar. Quiero que mire este video. Esta fue una declaración que se hizo en 1940. Y ese hombre, que es un político, que fue un político, menciona cuál es la cabeza que ha estado gobernando a Colombia. Cuando nosotros nos movilizamos a la frontera con Venezuela, tuvimos que enfrentar el basilisco.
y es la cabeza que ha estado maquinando los planes en contra de nuestra nación. Quiero que lo mire con su entendimiento. Regresó al país por Medellín el 25 de junio de 1949. En la plaza de Berrío fue recibido por millares de ciudadanos. En un discurso de saludo, entre otras cosas, dijo: el basilisco era un monstruo que reproducía la cabeza de una especie animal, de otra la cara, de una distinta los brazos y los pies de otra cosa deforme, para formar un ser amedrantador y terrible, del cual se decía que mataba con la mirada. Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico, con un pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña diminuta cabeza comunista, pero que es la cabeza. Y así tenemos que el fenómeno mayor que ha ocurrido en los últimos tiempos, el 9 de abril, fue un fenómeno típicamente comunista, pero ejecutado por el basilisco. La cabeza pequeña e imperceptible lo dispuso y el cuerpo lo llevó a cabo para vergüenza nacional. Este hombre tuvo una revelación. Él dijo: el basilisco en Colombia camina con una cabeza pequeña, casi imperceptible, pero que es la cabeza y es el comunismo. El basilisco en Colombia camina con brazos masónicos y es el poder de la masonería extendiéndose por Colombia, con pies de confusión, de no saber por dónde ir, de no saber por dónde caminar, y un estómago y un vientre oligárquico que solo piensa en sí, que solo le interesa su interés personal, su poder. Ese es el basilisco de Colombia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Les estoy hablando a su espíritu de una forma muy violenta. Los entendidos agarran las cosas. El versículo 7 dice: ustedes creen, en la traducción lenguaje actual. Es muy bueno poder revisar la Biblia en diferentes versiones, poderla leer, diferentes versiones que ha sido traducida. La traducción lenguaje actual dice: ustedes creen en Dios, refiriéndose a nosotros, y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, Cristo, el fundamento de Colombia. Por eso nosotros creemos que es fundamental Cristo, que es valiosa, y quienes no creen se ríen. Quienes no creen les parece ridículo. Quienes no creen no consideran que lo que Colombia necesita es a Jesucristo como piedra del ángulo, y piensan que se necesita un político o un buen filósofo o un buen gobernante. Y dice: lo que ustedes dicen, lo que ustedes enseñan es un discurso vacuo, porque no la tienen con el valor y con la estima de quienes la recibimos y nos fue revelada. Colombia necesita a Cristo. El ángulo fundamental, la piedra fundamental, base de Colombia es Cristo. Y repito, Él va a poner buenos gobernantes, al menos justos. Pero los que no creen, les sucede lo que dice la Biblia: la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Voy a tocar este tema a vuelo de pájaro, porque me interesa juzgarlo. ¿De qué constructores está hablando? ¿Qué constructores rechazaron la piedra del ángulo, la piedra angular? Cuando dice que ellos rechazaron la piedra angular y que fueron unos constructores, hay otra versión que los llama edificadores. Los edificadores, no todos son edificadores, no todos son constructores. Aquí está hablando también de ángeles que son constructores, entidades espirituales que construyen. El basilisco es un constructor en Colombia. Es una entidad espiritual que ha construido ideas, filosofías,
argumentos, teorías. Aquí ha sido un ángel caído que ha estado construyendo en Colombia. De hecho, el basilisco enseñó a unir los cielos y la tierra. Por eso hay personas que para gobernar primero se conectan a las entidades espirituales para luego bajar los diseños naturales. Porque el basilisco ha sido un constructor en Colombia, una entidad demoníaca que ha estado gobernando a Colombia, adoctrinándola, extendiéndola con sus manos masónicas. Vamos a ver toda la estructura de la masonería, edificando ciudades, enseñando en la academia, en la educación. Vamos a ver ahora la academia siendo permeada por las ideas comunistas, la cabeza, y los políticos peleando entre la oligarquía liberal y la conservadora, porque este es un ángel constructor en Colombia. Pero aquí dice algo muy interesante. Y también en el versículo 8, se pueden poner de pie. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Padre, yo profetizo que el basilisco cae en Colombia. Yo declaro que cae el basilisco conforme está aquí establecido, que caerá y que tropezará los planes, los diseños, los pensamientos, las ideas, que serán cortados sus brazos, que será derribado su vientre, que serán detenidos sus pasos, que no construye Colombia el basilisco, que no edifica Colombia el basilisco, que se detiene el gobierno del basilisco. Conforme está establecido, cae, ¿puedo decirlo? Cae el basilisco en Colombia, tropieza en Colombia. Pongo a Cristo como piedra de tropiezo al basilisco en Colombia. Pongo a Cristo como piedra de tropiezo a los constructores que no están edificando mi nación con la piedra angular que es Cristo. Jesucristo es piedra de tropiezo para que caigan los que no edifican, los que no construyen. Con Cristo como piedra angular. Cristo es la piedra de tropiezo al comunismo. Cristo es la piedra de tropiezo al ateísmo. Cristo es la piedra de tropiezo a Babilonia. Cristo es la piedra de tropiezo a Sodoma, a la perversión, al homosexualismo, al lesbianismo, a las aberraciones sexuales. Cristo, piedra de tropiezo. Cristo, piedra de tropiezo a todo sistema que traiga muerte, que traiga leyes perversas, que traiga leyes que establezcan muerte a través del aborto, a través de la legislación, con leyes que detengan diseños de Dios. Cristo es la piedra de tropiezo del aborto en Colombia, de la ideología de género en Colombia. Cristo, piedra de tropiezo a la brujería, a la hechicería, a la confusión, a la religión. Esa es la piedra de tropiezo.